Mi nombre es Artur Meneses, y si te dijera que la peor traición de mi vida no vino de un enemigo, sino de alguien que me llamaba papá, pues sí, a veces, el golpe más doloroso viene disfrazado de abrazo. Creía que mi nuera era el orgullo de la familia, elegante, dulce, aparentemente agradecida. Pero detrás de esa sonrisa forzada había algo sombrío, una ambición capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera entre ella y lo que quería. Todo empezó el día en que me negué a darle el Ferrari nuevo a mi hijo. Fue una elección sencilla, racional. Al fin y al cabo, quería que él aprendiera el valor de conquistar las cosas por sí mismo. Pero de pronto ella cambió. Su mirada, fría, calculadora. Y en menos de una semana, el coche desapareció. Guardé silencio, fingiendo creer en las lágrimas, mientras dentro de mí nacía algo que ni yo reconocía: sed de justicia. Sabía que, detrás de esa actuación de víctima, había una mente afilada, acostumbrada a manipular. Mi nuera pensaba que me había engañado. Creyó que yo sería el viejo tonto que se traga cualquier historia. Pero la vida, la vida tiene una manera cruel y poética de ajustar las cuentas. Fue entonces cuando empezó mi plan. Una venganza fría, quirúrgica y necesaria. Durante días observé. Estudié cada gesto, cada mensaje, cada palabra. Y cuanto más veía, más me daba cuenta de que eso no era un simple robo. Era un intento de humillarme, de derribarme dentro de mi propia casa. El tipo de traición que el tiempo no borra, pero que la verdad, algún día, expone. Y me prometí a mí mismo, ella vería la caída con sus propios ojos. Porque cuando el amor se usa como arma, la verdad se convierte en munición. Y la venganza, amigo mío, deja de ser pecado, se vuelve equilibrio. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia comienza de verdad. Al principio, todo parecía tranquilo. Mi nuera sonreía con esa manera dulce que hasta los más desconfiados llegaban a creer. Me llamaba papá con una voz suave que ocultaba cualquier atisbo de falsedad. Y yo, por un tiempo, quise creer en eso. Pero la experiencia enseña a ver lo que otros fingen no ver. Había algo en sus ojos, una calma que era más bien cálculo. Ese tipo de mirada que mide, evalúa y espera el momento justo para actuar. Empecé a notar los pequeños cambios. La atención exagerada, las palabras ensayadas, el exceso de halagos. Era la clase de dulzura que precede a la traición, y yo ya había olido ese peligro antes. Cuando decidí no darle el Ferrari a mi hijo, su máscara resbaló por un instante. Una mirada fría, rápida, casi imperceptible, pero suficiente para revelar lo que se ocultaba tras la cortesía. Ahí supe que algo estaba por ocurrir. Y cuando se sintió contrariada, plantó la semilla de la venganza. El robo no fue solo por el coche, fue por el poder. Mi nuera quería herirme donde más dolía, en el orgullo. Creyó que podía desmoralizarme dentro de mi propia casa, usando el amor de mi hijo como escudo. Fingió sorpresa, lloró, se hizo la víctima. La observé en silencio, cada gesto, cada lágrima calculada. La verdad, sin embargo, no necesita gritar. Ella espera. Y yo también esperé, como quien prepara un contraataque invisible. Mientras todos creían en su puesta en escena, yo recopilaba cada detalle. Las contradicciones, los horarios, los mensajes intercambiados a escondidas. Cada pieza que juntaba formaba un rompecabezas oscuro. La casa estaba sumida en confusión, pero dentro de mí crecía algo más fuerte que la rabia. La certeza de que la justicia llegaría, y no por manos de un juez, sino por las mías. La venganza, lo sabía, sería el instrumento perfecto para restaurar el equilibrio. Fue en ese silencio que empecé a trazar el plan. No sería rápido, ni ruidoso. Ella tenía que creer que había ganado. Necesitaba que se sintiera segura, solo así la caída sería total. Cada movimiento mío fue pensado, calculado, invisible. La vuelta estaba en camino, pero nadie la veía. Ni ella. Y cuando apareció la primera señal de mi contraataque, bueno, fue entonces cuando el juego realmente comenzó. Cuando el Ferrari desapareció, fue como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Mi nuera apareció llorosa, con la voz temblorosa,
y yo fingí creer para no entregar mis sospechas en bandeja. Lo que ella quería era más que el auto. Buscaba humillarme, probar hasta dónde permitiría que manipularan a mi hijo. La traición, aprendí, no se mide solo por el acto, sino por la intención que la precede. Anoté cada detalle, porque verdad y prueba iban de la mano en mi mente. La casa se transformó en un escenario. Algunos amigos tomaron partido de forma ingenua. Otros guardaron silencio, desconcertados. Ella se encargó de exponer el episodio en las redes y entre conocidos, como si la victoria fuera suya. Eso la fortalecía, equivocadamente. Yo, sin embargo, no me precipité. Sabía que la mayor reviravolta vendría de la paciencia y la estrategia. En secreto pedí documentos, revisé transacciones y contrasté horarios. Su red empezó a quedar al descubierto. Mi hijo entró en estado de shock y buscó consuelo en mí, sin comprender toda la dimensión de lo ocurrido. Se sintió traicionado por quien amaba, y yo sentí la responsabilidad de proteger su verdad sin destruirlo. Mi nuera aprovechó esa fragilidad para reforzar su versión, esparciendo relatos que favorecían su culpa encubierta. Observé y entonces elaboré acciones concretas, denuncias formales, testigos discretos y registros que no podrían ser impugnados. La justicia que buscaba no sería teatral, sería definitiva. Cuando empecé a mover las piezas, la casa que antes aplaudía su astucia comenzó a tambalear. Amigos que la defendían recibieron pruebas que no podían negar. Aliados se quedaron en silencio, y ella percibió que algo cambiaba a su alrededor. La venganza que tracé no fue brutal, fue quirúrgica, pensada para exponer sin crear un espectáculo innecesario. Vi su orgullo derrumbarse paso a paso, mientras la verdad se imponía como un reflejo implacable. En el momento en que se abrieron pequeñas puertas, un recibo aquí, un mensaje allá, su relato empezó a resquebrajarse. El arrepentimiento aún no aparecía, porque ella creía que saldría ilesa. Sin embargo, la sensación de pérdida y de pérdida de control ya la consumía. Observé la caída con la calma de quien enseñó a caminar a la hija del otro y ahora la veía tropezar por su propio objetivo. Y, mientras las consecuencias se acercaban, supe que la escena siguiente exigiría movimientos más decisivos. Había convertido la paciencia en un arma silenciosa. Mientras ella celebraba su aparente victoria, yo movía piezas lejos de ojos curiosos. Cada gesto mío fue pensado como quien juega ajedrez, anticipando reacciones y preparando capturas inevitables. Mis acciones no fueron estruendosas, fueron mesuradas y discretas, porque sabía que la mejor venganza era demostrar control mientras el otro se agotaba en su triunfo falso. Reuní pruebas que hablaban por sí solas, mensajes borrados, rastros financieros, testimonios que, juntos, formaban una condena moral incluso antes de cualquier juicio. Y yo observaba el desgaste de ella como la lenta caída de una reina rodeada de peones confiados. En silencio, corroí la red de apoyo que había tejido. Provocaba conversaciones casuales con amigos, dejaba caer información en momentos precisos y permitía que la verdad encontrara, por sí misma, pequeñas filtraciones que nadie podía detener. La justicia que buscaba no pasó por tribunales en ese instante. Pasó por la retirada de credibilidad, por la disolución de los favores que la mantenían segura. Vi cómo cambiaba el rostro de la gente al enfrentarse a pruebas que antes desconocían. La confianza que ella usaba como escudo se convirtió en vidrio hecho añicos. Y contuve mi palabra para que el silencio calculado hiciera lo que la acusación ruidosa jamás habría logrado. Cada movimiento mío estuvo respaldado por cálculos emocionales. Sabía que si la atacaba de frente, todo se transformaría en un espectáculo y alimentaría la narrativa de la víctima. Por eso diseñé trampas suaves que solo se cerraban cuando ella menos lo esperaba. La vuelta de tuerca llegó cuando aliados que antes reían con ella empezaron a mirarla con sospecha. El valor de algunos terminó siendo el hilo que desarmó la trama. Cuando mensajes y registros comenzaron a aparecer en manos ajenas, no hubo forma de negarlo. Su castillo empezó a derrumbarse desde dentro. Y yo, que tantas veces había sentido el peso de la traición, percibí la justicia acercarse como una marea lenta e inexorable. También vi brotar señales de arrepentimiento como sombras tardías. No era el arrepentimiento que deseaba, ese, a menudo, llega suave e inofensivo. Era el arrepentimiento que quema,
incapaz de borrar el daño causado. Ella intentó remendar, pidió disculpas en voz baja, pero ya había perdido lo esencial, la confianza ajena. Nada alcanzaba el interior quebrado de las relaciones que había roto. Mi misión, sin embargo, nunca fue simplemente humillarla. Fue devolver el equilibrio a la casa, restaurar el respeto que la traición había destruido. Y en ese preciso instante comprendí que su caída ya no dependía de mí. Dependía de las consecuencias que, cuidadosamente, había dejado suceder. Cuando las piezas finales se movieron, no celebré con odio. Sentí una extraña serenidad. La venganza que planeé había cumplido su cometido. Exponer sin teatralidad, corregir sin violencia gratuita, convertir la manipulación en lecciones para todos. Ella había perdido el control, y yo había ganado la oportunidad de levantar lo que había sido herido, no por placer, sino por una justicia aplicada con precisión. Pero sabía que aún faltaban capítulos, la recuperación de las relaciones, la reacción pública y el último giro que culminaría en la caída definitiva. No necesité alzar la voz. La venganza que preparé estuvo hecha de silencio y reflejos. Dejé que mi nuera viera su propia imagen desplomarse, sin que yo pronunciara una sola palabra. Los amigos se apartaron, las oportunidades desaparecieron y las invitaciones cesaron. Era como si el mundo finalmente viera lo que yo ya sabía desde el principio. Y ella, que antes se jactaba, comenzó a esconderse hasta de su propia sombra. La justicia llegó sin alarde. Las pruebas que reuní llegaron a las manos correctas, discretamente, en el momento justo. Empresas que ella utilizaba como fachada empezaron a ser investigadas, y mentiras antiguas salieron a la luz. Lo que parecía control se transformó en pánico. Y yo, observaba desde lejos, como quien contempla el ajuste de una cuenta antigua. La verdad, cuando llega, tiene un sabor amargo, pero siempre es liberadora. Ella intentó buscarme. Llamó, mandó mensajes, escribió cartas. Las leí, todas, y no respondí. Su arrepentimiento fue sincero, pero tardío. La traición había costado algo que ningún dinero recupera, la confianza. No necesitaba humillarla. Bastaba dejar que viera el reflejo de lo que ella misma había construido. Y así fue como el silencio se convirtió en mi espejo, y en el suyo también. Con el tiempo, comprendí que mi venganza había tomado forma sin destrucción física, solo moral. Empezó a perder todo aquello que había usado contra mí. Estatus, prestigio, respeto. Era como ver un puente derrumbarse piedra por piedra, y cada una de ellas cargaba el peso de las mentiras que sostenían su farsa. Su caída no tuvo ruido, tuvo eco. Y ese eco, hasta hoy, se escucha en las paredes de esa casa. Y cuando la vi, meses después, fue imposible no notar el vacío en sus ojos. La mujer que un día me miró con arrogancia ahora evitaba mi mirada. Tal vez esperaba perdón, tal vez solo comprensión. Pero el tiempo no borra lo que la conciencia se empeña en repetir. La miré sin rabia, solo con la serenidad de quien comprendió. La venganza más poderosa es hacer que el otro vea su propio error. Y aún así, todavía quedaba una última pieza por mover. La última pieza se movió sin aviso. Cuando ella creía que todo se había calmado, la noticia se esparció. La investigación que había comenzado en silencio ahora tenía nombre, pruebas y consecuencias. Mi nuera fue citada a declarar, y la fachada de inocencia se derrumbó ante las miradas que antes la aplaudían. La verdad, por fin, ya no necesitaba de mi voz. Hablaba sola, a través de los hechos. Vi la arrogancia convertirse en desesperación. Los días que antes estaban llenos de ostentación se transformaron en largas horas de soledad. Aquella mirada altiva desapareció, sustituida por un vacío que revelaba el peso del arrepentimiento. Lo que ella me hizo volvió multiplicado. Y la venganza, fría y silenciosa, demostró que no hay castigo mayor que ser juzgado por la propia conciencia. Ella, al fin, probó el sabor de la caída. Mi hijo, devastado, tardó en entenderlo todo. Sufrió, sí, y tal vez ese fue el único daño colateral que realmente me dolió. Pero cuando vio con sus propios ojos lo que la mujer que amaba había hecho, el dolor se transformó en lucidez. Fue entonces cuando comprendí que la justicia no solo consiste en castigar al otro,
sino en liberar a quien quedó preso en la ilusión. No tuve que explicar nada, los hechos ya habían hablado por mí. Al final, no hubo enfrentamiento, solo un silencio pesado, de esos que sellan el fin de una guerra. Mi nuera me miró por última vez, y vi en sus ojos todo lo que necesitaba: remordimiento, desesperación y una súplica muda de perdón. Pero el perdón no se concede cuando el otro lo pide, sucede cuando el tiempo lo decide. Y en ese momento, el tiempo aún no estaba listo. Después de que todo pasó, comprendí que la verdad tiene una forma curiosa de imponerse. No necesita ser empujada, solo sostenida. Lo que comenzó como una traición terminó como una lección grabada en las paredes del silencio. No necesité gritar ni señalar con el dedo. Bastó con dejar que cada acción encontrara su consecuencia. Y cuando cerré los ojos esa noche, entendí: la justicia que llega sin prisa es siempre la más completa. Sabes, después de todo, aprendí que la vida no perdona a quien juega con la verdad. La traición puede ganar por un instante, pero la justicia siempre encuentra el camino de regreso. Lo vi con mis propios ojos, y, créeme, nada duele más que presenciar la propia caída cuando el espejo de la conciencia se vuelve implacable. Mi nuera creyó ser lista, pero olvidó que el tiempo siempre cobra, y cobra caro. Y cuando su máscara cayó, entendí que la venganza, al final, no fue mía, fue de la propia verdad. Mucha gente me pregunta si me arrepentí. La respuesta es simple: no. Solo devolví el peso de lo que me habían quitado. La justicia que hice no nació del odio, sino del equilibrio. Si alguna vez te han traicionado, humillado o engañado, sabes de qué hablo. A veces, el silencio es la voz más alta que existe. Y cuando el tiempo hace su trabajo, hasta quien te hirió termina pidiendo perdón, no con palabras, sino con la mirada vacía de quien entendió demasiado tarde. La vida es un juego de elecciones, y cada acción tiene su retorno. El giro no ocurre por casualidad, nace de la paciencia de quien no se desespera, de quien observa y espera el momento justo. Tal vez tú también estés esperando tu ajuste de cuentas, tu levantarte de nuevo. Si es así, no te apresures. La justicia que llega deprisa se pierde. La que llega a su debido tiempo, enseña. Ahora dime, ¿habrías hecho lo mismo que yo? ¿O habrías perdonado? Piénsalo bien, porque a veces el perdón es la última forma de venganza, y el arrepentimiento es el precio que la vida cobra. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque la próxima historia va a demostrar que la verdad puede derribar incluso a quienes parecían intocables.